¿qué es un lugar? O sea, todos los seres de este planeta estamos en un lugar, pero ¿qué es lo que distingue a un lugar de otro? Puede ser el paisaje y la belleza que emana de esa fotografía mental que uno la hace postal en sus recuerdos. También puede ser lo contrario, lo desagradable que significa encontrarse en un sitio como un centro urbano en hora pico. Hora pico, eso, tiempo, dentro del espacio. Los lugares tienen historia y eso es lo que le da el significado. Por eso, en este episodio abordamos los rincones más flasheros. Ya sabemos de dónde venimos, pero ¿hacia dónde vamos? Indagando el continente más lejano. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hacia dónde vamos. Este primer episodio donde ya empezaremos a abordar una temática específica. En este caso, los rincones más flasheros del continente asiático. ¿Y a qué nos referimos? A aquellos lugares que tienen una historia particular que por lo menos a nosotros nos flasheó justamente. Nos encontró, nos sorprendió con esa historia y queremos contarla y también descifrar dónde se encuentran, si se pueden visitar, si aún siguen en pie. Todo eso estaremos abordando en el día de la fecha. ¿Qué tal? Saludo primero a mis compañeros, a Nicolás Aicinas. ¿Cómo andás, Nico? Todo bien, Sebi. ¿Vos cómo va eso? Acá otro episodio más, grabando desde nuestras casas. ¿Y qué sería de este programa y de los lugares sin estudiantes de geografía, como lo puede ser el señor Jere Fabiano? ¿Cómo le va, Don? Bueno, qué presentación. Me van a inhibir un poco, la verdad. Manija estoy. Yo ya sé de qué va la cosa y me entusiasma. Así que dejémonos de interludios y vamos a pasarle la pelota a Sebi, que va a arrancar con algo que se las trae. Sí, antes de arrancar quiero acotar algo que es en la preproducción de todo lo que es este podcast. Nos planteamos de qué lugares, de qué rincones hablar y nos quedamos cortos, así que es probable que en algún momento haya un segundo episodio de los rincones flasheros de Asia porque hay un montón. Hoy elegimos cada uno que los vamos a desarrollar en lo que es este capítulo. Pero sin más, ya me parece prudente arrancar con el primer lugar. Y para esto no es que quiera quedar bien con los Estados Unidos de América, pero la realidad es que la Unión Soviética abrió una puerta al infierno. Toma. Sí, ¿viste? ¿Cómo es esto? Bueno, en 1971, en lo que hoy vendría a ser Turkmenistán, un país que tiene 1000 cosas para contar y poco se sabe también. Uno de los tanes, ¿no? Sí, uno de los que terminan en Istán. Los científicos de la Unión Soviética estaban en búsqueda de petróleo y recordemos, esa época también empezaba a estar en auge el petróleo, y en una excavación en el desierto cerca del poblado de Darvaza, no sé si lo pronuncié bien, después veremos cómo se pronuncia en turcomano, descubrieron un pozo, una cueva escondida de gas, y lo que sucedió al encontrarla es que el piso cedió, o sea, se derrumbó todo. Lo que pasó luego de eso, más allá, quiero aclarar algo, no hubo ni heridos ni muertos, por suerte, luego de esa excavación. Vamos. Pero, claro, pero lo que sucedió es que se abrió un enorme cráter de 69 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. Eso equivale más o menos a un edificio de 10 pisos, para que se hagan una idea, de 10 pisos para abajo. O sea, era
es enorme y está en el medio del desierto. Lo que empezó a pasar desde ese momento es que, como encontraron esta cueva, el gas empezó a salir para afuera y ponía en peligro a las poblaciones cercanas por si se esparcía todo este gas metano que podía invadir el oxígeno que respira la gente de los poblados de por ahí. Y lo que los geólogos decidieron, algo que en algunos lugares aconsejan, en otros no, es prender fuego ese agujero de gas hasta que se consuma todo lo que es el gas. Bueno, fue en 1971. ¿En qué año estamos? 2020, ¿no? Si no me equivoco. Así es. O sea, este podcast lo estamos grabando en 2020, pero nos encontramos en 2020. Bueno, 49 años después sigue prendido. O sea, lo prendieron, tiraron un fosforito ahí en el medio del desierto. Pumba, se prendió fuego y no se apagó hasta el día de hoy. Tremendo. Una fogatita en el medio del desierto. Una cosa así. Exacto, está para armar un fogón, alguien una guitarra y se pone a tocar. El sensei. Claro, la que sepamos todos. Bueno, es conocido como el Pozo de Darvaza. Se puede visitar, pero es difícil entrar a este país porque necesitas visado, los permisos. Capaz con una visa de tránsito. ¿Al pozo puedo entrar? No, al pozo está difícil porque hay como unos 400 grados. Si te bancás ese calor, estás totalmente invitado a entrar. Pero la realidad es que podés pasarte y hacer un tour para recorrer alrededor de este pozo en el desierto, que en 5 días con una visa de tránsito podés pasar a visitar. Dicen que también se puede ir de noche, que eso debe ser increíble porque todo oscuro el desierto y realmente, si uno lo googlea, les recomiendo Pozo de Darvaza, es un agujero de fuego en el medio de la nada y de noche se ve como todo lo rojo. Y además, si no me equivoco, déjame preguntarte, Jere, el desierto es donde más amplitud térmica hay, ¿no? Entonces, de 400 grados del pozo, afuera hace mucho más frío en el desierto de noche. No sé si me equivoco. Sí, tal cual, es como decís. Y me imagino que por su cercanía con Rusia, el clima debe ser bastante similar. Así que de noche debe hacer frío. El abrigo no está de más. No, exactamente. Así que bueno, estas son las condiciones para visitarlo. La realidad es que es muy difícil, pero a nuestros oyentes, búsquenlo. Es un flash en el medio del desierto, un pozo enorme que tiene fuego y que hasta lo más particular que tiene es que está hace casi 50 años prendido y no se apagó. Eso es increíble. Bueno, un datito más para cerrar lo que sería esta anécdota de este lugar es que el máximo mandatario de Turkmenistán, hace poco, es muy cerrada la comunicación de ese país, salió un rumor de que había fallecido y para desmentirlo subió un video paseando con un auto tipo Rally Dakar, dándole vueltas a ese agujero. Muy particular el mandatario de Turkmenistán, por eso habrá que hacer algún día un capítulo de Turkmenistán, porque hay muchas cosas muy particulares de sus líderes que son para contar más amplio otro día. Amerita. El Ricky Ford de Turkmenistán. Claro, Ricky Ford, pero también Marquito Di Palma, ojo que pistea el máximo líder. Exacto. ¿Hacia dónde vamos? Cultura, política, geografía, religión, música, deportes, comidas. Explorando el continente asiático. Y abrimos este segundo bloque, lo abro y voy a empezar a contarles sobre la ciudad hormiguero, Kowloon. ¿Qué fue esta ciudad hormiguero? Fue una urbanización en altura en Hong Kong, en ese distrito tan particular que se ubica en el territorio chino, con un régimen distinto al de la República Popular China.
con un área de 2,6 hectáreas, el equivalente a 2 canchas de fútbol profesionales, y supo ser en su momento el lugar más densamente poblado del mundo. Esto fue una ciudad, una urbanización en altura. Vamos a ver un poco qué es esto, y para eso necesitamos, para comprenderlo y dimensionarlo, tener en cuenta su origen y su historia, al fin y al cabo. El primer rastro que hay de Kowloon es que hacia el siglo X, o entre el 10 y el 13, o sea, hace 1000 años, había allí, en ese lugar, un control comercial, un puesto comercial de sal del Imperio Chino. Hacia el siglo XVIII, bueno, sabido es que el Reino Unido toma posesión del territorio de Hong Kong, pero deja Kowloon bajo jurisdicción china. ¿Y qué sucede? Hacia fines de ese siglo, Inglaterra toma posesión del territorio de Hong Kong, pero deja Kowloon bajo jurisdicción china. Ahí es cuando los chinos dicen, bueno, vamos a fortificar este lugar, y hacen la ciudad amurallada de Kowloon en ese mismo territorio, en esa misma área donde estaba el puesto comercial, construyen un fuerte. Esto se sigue desarrollando allí, hay una posta militar de China en el medio de lo que es territorio inglés, y a principios del siglo XX, bajo un cambio de dinastía en China, Inglaterra reclama para sí el territorio de la ciudad amurallada, pero en realidad termina sin hacer nada, y queda como en un vacío de que nadie se hace cargo de esa área, y empieza a funcionar una suerte de hospicio, una escuela y una iglesia protestante. ¿En dónde? En el Yamen. El Yamen es como una oficina administrativa que había en el centro de la ciudad amurallada. Bueno, ahí empieza a funcionar una iglesia protestante. Acuérdense del Yamen porque lo vamos a seguir viendo. Para los ingleses, en este principio del siglo XX, era un atractivo por ser una ciudad china en el medio de Hong Kong. Era como, bueno, vamos a ver los turistas, mirá la ciudad china, pero estamos en Inglaterra, en Asia, y esta es la ciudad china. Era como una cosa medio rara. ¿Y qué pasa? Segunda Guerra Mundial, después de que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, Japón había tomado posesión de todo Hong Kong. ¿Y qué habían hecho? Habían destruido las murallas de la ciudad amurallada para construir el aeropuerto cercano que se iba a construir ahí en Kowloon, digamos, en el distrito de Kowloon. Entonces queda la ciudad sin las murallas, y en plena revolución china empiezan a llegar una serie de oleadas de refugiados de la China revolucionaria, o en plena efervescencia revolucionaria, empiezan a llegar a Hong Kong y se asientan en Kowloon. A partir de ahí, en la década del 50, entran en Kowloon una suerte de anarquía o de mafias que gobiernan toda la zona y esta ciudad, sobre todo bajo la influencia de drogas, los fumaderos de opio, la prostitución. Todo un vacío legal por un conflicto diplomático, ¿no? Tal cual. Había gente que iba y se asentaba, era como bastante fácil y nadie reclamaba mucho nada. Y empezó a ser como una suerte de tierra de nadie. Y esta imagen es la que pervivió hasta el fin de los días de Kowloon. De hecho, hacia la década del 70 se controla un poco el crimen en Kowloon y se impone una regla que es clave, ahora vamos a ver por qué, un máximo de 14 pisos para construir hacia arriba. No se podía construir más de 14 pisos de altura. ¿Por qué? Por la cercanía al aeropuerto. Claro. Que ya habían construido los japoneses. Bueno, ¿cómo era la vida en Kowloon hacia las décadas del 70 y del 80 y principios de los 90? Bueno, más y más personas necesitan más y más edificios para vivir. Como el área horizontalmente estaba bien delimitada en esas 2,6 hectáreas, solo se podía construir hacia arriba, sin arquitectos y sin ningún planeamiento. Lo que se hacían eran edificios
que se acoplaban unos a otros y que solo se mantenían en pie. Primero porque el suelo de Hong Kong es un terreno montañoso y por ende rocoso, sólido. Y también porque los edificios estaban tan pero tan densamente construidos unos al lado de los otros que se apoyaban, lisa y llanamente se apoyaban. ¿Y qué se hizo a partir de eso? Conexiones. Uno podía transitar de un lado a otro de la ciudad amurallada sin pisar la planta baja. Uno iba en altura. Aproximadamente cada departamento tenía un promedio de 23 metros cuadrados. O sea, diminutos eran cada propiedad ahí en Kowloon. Un baño y una cocina. Sí, increíble. Después, las callejuelas de esta planta baja que les mencioné no solían tener más de 1 metro de ancho, por lo que no entraba luz solar, y por ende se la empezó a llamar la ciudad de la oscuridad. También se la conoce bajo este nombre, ciudad de la oscuridad. Son impresionantes las fotos aéreas que figuran en internet o en diferentes portales, que se ve todo bien densamente construido y en el medio uno ve una islita y dice, pero ¿qué es ese vacío que no hay nada? Bueno, el Xiamen está en el centro con, no sé, 1 o 2 plantas de altura, no mucho más, y pervivió siempre, digamos. Hacia el 1987 las aproximaciones más prudentes hablan de 33.000 habitantes. Pero dicen que eran algo así como 50.000 habitantes, lo que nos da un número de 1.900.000 personas por kilómetro cuadrado de densidad poblacional. De ahí que fuera el lugar más densamente poblado del mundo. Qué locura, tipo, es realmente muy chico el espacio y un montón de gente aglomerada. Impresionante. La gente no tenía dónde ver el sol, iban a las terrazas, era como un vergel ir a la terraza, una terraza horrible, llena de cables, no te querías imaginar. Las condiciones sanitarias, espantosas. Una cancha de fútbol es más o menos llena. Sí, es una cancha de fútbol, tal cual, para que nos demos una... Viviendo en una cancha de fútbol, tipo las 60.000 personas viviendo ahí. Claro, esas personas tienen que comer, dormir, hacer sus necesidades, vestirse, recrearse, todo en un lugar absurdo. Perdón, o sea, lo que hubiera sido el coronavirus en ese lugar. No, olvídate, andás a ver. Uno prevé que no hubiese salido muy bien las cosas, ¿no? No la contaron. No. Bueno, de hecho las condiciones sanitarias son algo que siempre se hablaron de Kowloon, porque allí funcionaban bastantes consultorios médicos y de dentistas, ya que no se les requería el pago de impuestos ni de licencias, y era muy común que la clase obrera de Hong Kong asistiera a la ciudad amurallada para tratarse las caries, básicamente. Claro. Más allá de la imagen que se tiene de una ciudad sin regla y quizá hasta maliciosa, que en su momento tuvo su grado de verdad, también hay otro costado, que los residentes de la ciudad eran muy unidos y eran muy solidarios por la cercanía hasta física que había entre ellos, y se creó una suerte de comunidad muy estrecha, de vínculos muy estrechos, con el Xiamen como centro social aglutinador, como el corazón de Kowloon. ¿Qué pasa? Esto entra en conflicto cuando entre el 87 y el 94 se declara la demolición, finalmente se concreta. Mientras se está haciendo la demolición, se filman 2 películas, una de Van Damme y la otra de Jackie Chan, dato de color. A día de hoy uno dice, bueno, ¿qué pasa si quiero visitar Kowloon? Bueno, mala suerte. A día de hoy hay un parque que rememora lo que fue todo el fenómeno de Kowloon y que funciona hoy en día como museo. Sí, el Xiamen, obviamente, y una vez más. Siguió de pie desde el principio hasta el final. Impresionante, sí, es como la piedra fundamental, podríamos llamarla. Bueno, y por último recomiendo para quienes estén interesados en ver un poco lo que fue este fenómeno, diríamos, las fotos de Greg Girard, un fotógrafo que estuvo a finales de la ciudad amurallada y tomó una serie de fotos muy
gráficas, digamos, de lo que era vivir allí. Buenísimo. Buen ojo tuvo el fotógrafo para realizar estas fotografías en la ciudad amurallada. Y de acá, luego del separador, vamos a volar a Japón. Un continente lleno de dudas y un podcast con algunas respuestas. ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, acá regresamos al tercer y último bloque del programa. Ya estuvimos en hoyos artificiales y en asentamientos un poco también artificiales. Pero yo voy a sentar una pregunta para mis compañeros, que es si ustedes creen en las leyendas urbanas o consumen un poco de eso. Que las hay, ¿no? Un poco sí, un poco no. Las hay, exactamente. Claro. Pero yo vengo a hablar hoy de una aldea un tanto particular, como lo puede ser la aldea Inunaki, que en su traducción al japonés es aullido de perro cazador. Wow. Un poco aullido, un poco tirando para sollozo, lamento, digamos. La aldea esta se dice, la leyenda, que se encuentra al oeste de Japón, un poco por el sur, a las costas. Claro, porque Japón está como inclinado, entonces vendría a ser al suroeste. Claro, bastante lejos de Tokio, bastante lejos del monte Fuji, no, bien alejada, pero en una zona montañosa y de bosques. O sea, en Japón. Sí. ¿Qué tiene de particular esta aldea? Acá se dice que hubo prácticas tan sádicas como lo puede ser el canibalismo, el incesto o la simple violencia por ser violencia, donde no había un peso, porque sí. Se decía que en la entrada del pueblo había un cartel que decía: las leyes constitutivas de Japón no rigen aquí. Yo ya un poco asustado estaría, ¿viste? Si me encuentro con un cartel de eso, ¿no? ¿Ustedes se atreverían a pasar ahí? Y la verdad que no. Un poco de miedo me da, qué sé yo. Es como la película La Purga, pero todo el año. Claro. Se cuenta que el clan Inunaki era un clan que desertó por no obedecer y no acatar a las órdenes del emperador. Ellos no quisieron rendirle homenaje ni culto y se hicieron la suya y pusieron su propia aldea a metros de montañas y bosques. Este pueblo era un gran productor de carbón, por lo que se ve, y Japón no optaba por dejarlo olvidado. Se dice que a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial los alimentaban con piedras de carbón, así que muy bien, una buena dieta no llevaban en ese pueblo. Un poco pesado, ¿no? Claro. Recordemos que la Segunda Guerra para Japón fue un momento de pobreza y caída económica total. Así que por ahí va la cosa. Pero no sé, comer carbón y después asistir a una guerra es un poco difícil, creo yo. Hubo algunos reportes de un vecino una noche por allá en los 60 que se volvió loco, total y completamente loco. Agarró un hacha y asesinó a decenas de habitantes, hombres, niños y mujeres, haciendo la vista gorda sin discriminar. Por los años 70, por ahí a mediados de los 60, el gobierno japonés decide construir una presa hidroeléctrica, quien dicen que al día de hoy fue la culpable de la desaparición del pueblo. ¿Por qué? Dicen que el pueblo se inundó y hoy en día son plantaciones y estructuras abandonadas. Hay turistas y habitantes japoneses que dicen que cuando se acercan al túnel que conecta la aldea con la entrada, escuchan gritos del otro lado. Pero no se puede pasar porque el único túnel que conecta está sellado con piedras y tan solo hay pequeños espacios para observar y espiar un poco. Un bocadillo, mientras estabas contando todo esto, a mí se me venía a la cabeza la historia del viaje de Chihiro, o sea, un túnel Claro. que la niña ingresa con su familia y todo esto de los espíritus y los gritos. Bueno, el argumento de Chihiro es un poco eso, la protagonista ingresando con su familia a un mundo de espíritus. Sí, un poco más tenebrosa la historia.
o la leyenda, mejor dicho, ya que, De Inunaki. claro, la aldea Inunaki no se sabe si existió en verdad, si fue víctima de una inundación o si ¿No se sabe? En realidad está un poco en duda. No se sabe si las prácticas eran así, si se llevaban a cabo ahí. Hay gente que dice que se practicaba el incesto. Hay gente que dice que allí viven personas totalmente y completamente desquiciadas. Como el señor del hacha. Claro, el señor del hacha que agarró y asesinó a todo un clan. Viste que las leyendas urbanas en general van creciendo así, le van agregando cositas y condimentos que uno nunca sabe. Pero un momentito, porque en el 2020, este mismo año en febrero, antes de toda la vorágine, un programa de chimentos en Japón decidió viajar al monte Inunaki e ir al túnel. ¿Qué? Obviamente se iban a encontrar con millones y millones de piedras apiladas por un túnel por el que no se podía pasar, pero ellos quisieron ir igual. Visitaron la entrada de la aldea, el mítico e icónico cartel, donde ellos leyeron el cartel anticonstitución de Japón, pero se decidieron a pasar. Bueno, al ver equipo de cámaras y micrófonos, todo esto quedó documentado. Pero lo único con lo que nos quedamos es con un mobilero que se acerca al túnel y espía por las piedras, pero instantáneamente sale porque dice que vio a alguien. No. Y la cámara capta supuestamente una sombra. No. Qué picante. No, sí. Me lo imagino al Adrián Payari japonés, todo flasheado, ¿viste? Cagado de miedo. Perdón, quiero hacer un comentario sobre esta aldea que me viene a la cabeza, que todo esto tiene que ver con leyendas urbanas y irle agregando cosas a la historia, pero un poco esto de que tiene la gente en sí de pensar todo como una idea jovesiana de que las personas sin ley y sin algo que los contenga se van a matar todos con todos, me parece increíble y son condimentos que aparecen en cualquier parte del mundo. Claro, y más en las leyendas urbanas que hay que... Si no le pones condimento a la comida, no va a ser apetecible, ¿no? Pero bueno, un poco para cerrar, yo no quiero asustarlos, mucho menos venderle espejitos de colores, pero me permito la duda, creer si esto en verdad pasó o no. Un poco es el juego de las leyendas urbanas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Quizá con un grupo de personas iría solo, pero ni loco. Bueno, podés ver también, hay un youtuber paraguayo que se acercó y el tipo muy como caminando por un parque, diciendo, acá hay autos abandonados, veo locales abandonados, un poco cerca del túnel, ya como que venía sombría la cosa y se encontró con este cartel, pero él optó por reírse. Porque no entendía... ¿Solari? Solari. No entendía japonés, No. vio el cartel y la gente le comentaba, flaco, salí de ahí. No, dejá. Cuidado, no. Qué valentía la del señor paraguayo. Yendo a ese lugar, yo, como dice Jere, solo no me animo a ir ni loco. Sí, con amigos capaz está el morbo y como te vas cebando con amigos y te mandás, pero igual, alto miedo. Mucha data fue la que corrió hoy en Hacia Dónde Vamos, el Pozo de Darbaza, Kowloon y esta ciudad, aldea de Inunaki muy misteriosa y particular. Nosotros tenemos opciones para ir, pero realmente, ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que Asia, seguro. Abrazo. Seguinos en Instagram en @AsiaPodcast.